corazones delante de ti. No merecemos la libertad que tenemos, no merecemos los bienes que tenemos, no merecemos nada de lo que tenemos, conociendo la vida de hermanos nuestros que sufren. Pero el Señor nos ha dado el privilegio de vivir en una cierta abundancia a comparación. Te pido que nos llenes de un corazón agradecido por lo que tenemos y un corazón que comparte también. Y ante todo un corazón que ora por estas personas perseguidas. Y esta mañana quiero realmente presentártelas, Señor, y sin conocerlas, Señor, te pido que realmente tu mano poderosa pueda aliviar su sufrimiento, sabiendo que hay una esperanza extraordinaria tanto para ellos como para nosotros. Y te pido que tú alumbra nuestro entendimiento sobre esta esperanza que nos espera. Ayúdanos a entender tu prédica esta mañana y que tu palabra sea viva en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Amén. ¿Qué debemos de pedir en nuestras oraciones que sea prioritario a los ojos de Dios y a los nuestros? Esa es la pregunta que nos hacemos cada domingo durante este verano. ¿Qué conviene orar de verdad? ¿Qué conviene pedirle a Dios? Que esté en armonía con lo que Él desea. El apóstol Santiago escribe también sobre la oración. Y dice así: codiciáis y no tenéis, batáis y andáis, podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Es decir, vuestras oraciones, cuando las tenéis, están mal enfocadas. Santiago se dirige a una iglesia inmadura en el Señor, una iglesia que se dirige a Dios como a un empleado, ¿no? A un curandero, a veces un mago que se supone arregla todos nuestros problemas. Dios es santo, ¿no creéis? Y lo sabemos, la Biblia lo dice, reina y es todopoderoso. Y nos invita a entrar en el reino de Dios, a orientar nuestras ideas, nuestras oraciones en las cosas del reino. No de nuestro reino, sino de su reino. Y además añade, y todo lo demás le será concedido, tranquilo. ¿Verdad? ¿Qué importa la curación de este pariente enfermo si no tiene la salvación de su alma al final? Está bien que se cure, ¿no? Estamos contentos y damos gracias a Dios por ello, pero realmente su verdadero problema es su salvación. ¿Significa eso que Dios no se preocupa de su enfermedad? No, claro que no. Pero está más deseoso a que este hijo vuelva a casa arrepentido. Y Pablo nos enseña a tener en nuestras oraciones los mismos objetivos que tiene el Espíritu Santo. Por eso tenemos que decir, Espíritu Santo, ayúdanos a orientar nuestras oraciones correctamente. Hoy hemos tenido este ejemplo de visión de esta iglesia perseguida, y naturalmente el Espíritu Santo nos la ha dado esta mañana. Espero que vais a empezar a orar en esta dirección, y todos podemos orar cada día pensando a estos hermanos que sufren alrededor del mundo. Y vimos también como Pablo también nos enseña a través de sus oraciones en la Biblia, nos enseña cuáles son los objetivos de las oraciones de Pablo, que están realmente en armonía con el Espíritu Santo. Primero hemos visto hace 2 domingos que Pablo empieza a agradecer a Dios y nos dice, tenemos que agradecer a Dios, empieza a tener un espíritu agradecido. ¿Lo tenéis ya? Habrá que volver a hablar de ello.
¿verdad? Tener un espíritu agradecido ya de entrada y dar las gracias por lo que tenemos, por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y por lo que va a hacer. Es una prueba de fe también, ¿no? Es un modo de vida, es un modo de ser agradecido, ser persona agradecida. Y vimos también como Pablo ora para que tengamos hambre de conocimiento de Dios, porque conociendo a Dios vamos a entrar en una dinámica mucho más poderosa. ¿Estáis de acuerdo? Conociendo a Dios y tener discernimiento. Eso lo vimos el domingo pasado. Y hoy Pablo nos enseña a orar para que tengamos esperanza. Y yo creo que coincide perfectamente con lo que hemos oído esta mañana. Y más exactamente para que entendamos cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado. Si leemos el texto de Pablo ahí a los Efesios, dice así, vamos a leerlo. La palabra de Dios es una buena noticia, ¿verdad? Y una noticia que va más allá del momento que estamos hablando o que estamos viviendo, sino que es una buena noticia que tiene su trascendencia hasta la eternidad. Y naturalmente por eso tenemos que orientar nuestros pensamientos sobre lo que viene, y esta es nuestra esperanza. Así que escribe Pablo a los Efesios, dice así: pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¡Wow! Pablo está orando para que nuestra mente empiece a abrirse y descubrir cuál es la esperanza que nos espera. ¿Cuál es lo que hay al final de la historia? Incluso al final de nuestra historia. Es tremendo eso. Oro para que Dios os dé luz suficiente, es decir, conocimiento suficiente, para que sepan cuál es la esperanza. Esa es nuestra oración. Oremos para que el Señor nos ilumine sobre esta esperanza que nos espera, ¿no? Sobre la herencia de los santos, dice ahí. Tenemos una herencia. ¡Wow! No sé qué piensan más en su herencia personal, ¿verdad?, que la herencia real que tenemos en Cristo. Y eso es tremendo, ¿no? Y que tengamos el conocimiento suficiente sobre esta esperanza. ¿Sabe? El mundo necesita más que nunca tener esperanza auténtica, verdadera esperanza. Su esperanza está siempre puesta sobre cosas que van a perecer, que no van a tardar, que no va a durar mucho. La esperanza de ir a un concierto, pasarlo bien, la esperanza de una botella de vino, la esperanza de no sé qué, de un buen salario, la esperanza de una casita, la esperanza de una piscina, la esperanza de no sé qué, y siempre están viviendo de esperanza en esperanza de ese tipo, y todo se cae al final. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros, nuestra esperanza es mucho más valiosa, ¿no? ¿No crees? Porque no tiene fin, porque no tiene caducidad ninguna. Amén. No oigo ningún amén, está bien. No sé si estáis conmigo o no, pero no pasa nada. Así que el mundo necesita como nunca tener esperanza auténtica. Y todos, tarde o temprano, viviremos tiempos difíciles. No hace falta decir amén, ahí no hay que decirlo, ¿no? Pero está bien, lo entendemos. Sí, vamos a vivir tiempos difíciles, o los hemos vivido, o los estamos viviendo, no lo sé, cada uno. Y hay muchas personas que viven situaciones de desesperanza total. Y lo extraordinario de la Biblia, ¿saben?, es que los héroes bíblicos no son descritos con sus flaquezas, sus debilidades, sus tropiezos, y lo son realmente como somos nosotros en realidad. No hay una, ¿cómo se dice?, una escritura, en las escrituras, una exposición de la grandeza de los héroes de Dios, sino ellos mismos. La exposición de las escrituras es la grandeza de Dios en las personas, pero ellos han pasado por momentos absolutamente terribles y difíciles,
Y la Biblia nos enseña eso, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Gente que pasan por dificultades tremendas y pasan por tempestades reales. Tempestades físicas a veces, pero también tempestades muy violentas en la persecución, en la enfermedad, o todo tipo de problemas que pueden tener el ser humano. Y tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Jeremías en el Antiguo Testamento. Era un siervo de Dios, como la copa de un pino, se dice aquí, ¿verdad? Una persona absolutamente íntegra, dado al Señor, que predicaba, que no se cortaba ni un pelo de decir lo que había, y estaba en contradicción total con lo que pensaba el pueblo en este momento. Y por sus predicaciones, por su empeño a decir la verdad al pueblo en este momento, va a ser perseguido de una manera absolutamente terrible. Y hay momentos donde en su propio interior va a realmente expresar lo que siente. Yo no sé si a veces sentido lo mismo que Jeremías. Él escribió un libro que se llama Lamentaciones de Jeremías. Mira por dónde, ¿no? Es que estaba tan disgustado el pobre, tan a punto de tirar la toalla, ¿verdad? Que empezó a escribir el libro de Lamentación, pero es un libro extraordinario porque demuestra hasta dónde puede llegar el corazón humano en la desesperanza y llegar a, incluso en este momento, encontrar esperanza. Y eso es extraordinario, ¿no? Y así, dice, vamos a ver, la primera parte dice así. Pueden leerlo con nosotros, ¿verdad? Dice, yo no sé ya lo que es tener paz, ni lo que es disfrutar del bien. Y concluyo, fuerzas ya no tengo, ni esperanza en el Señor. Tan amargo como la hiel es pensar en mi aflicción y mi tristeza. Y lo traigo a la memoria porque mi alma está del todo abatido. Alguien dice, gloria a Dios. Amén. ¿Nunca habéis sentido? ¿Os habéis sentido así a veces? Amén. Sí que gloria. Algunos. A veces decimos, bueno, nos hemos sentido así porque la situación en este momento me parecía terrible y finalmente vi que no era tan terrible, en fin, ¿verdad? Y nos ahogamos en un vaso de agua como en el otro, y muchas veces parece que nuestras situaciones, nuestros problemas son enormes e imposibles de ver. Pero bueno, la cuestión es que realmente uno se siente a veces de esta manera. La cuestión que le pasaba a Jeremías era auténtica, de verdad, de persecuciones y de maldad sobre sus vidas y de todo eso. Y llega un momento de decir, me parece que el Señor me ha abandonado, yo no soy nadie, ya he perdido toda esperanza, es terrible, ¿no? Y sin embargo, el texto sigue, porque Jeremías tiene un momento de lucidez. Y dice, pero en mi corazón recapacito. Y eso me devuelve la esperanza. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Es decir, que se recuerda de las experiencias pasadas. Desde el momento yo reflexiono y de repente me acuerdo de que el Señor ha sido bueno conmigo en el pasado. Que hubo cosas en el momento de mi vida donde he notado la presencia del Señor. Que nunca su misericordia se ha agotado. Es decir, su perdón siempre estará ahí completo. Grande es su fidelidad, que cantamos nosotros. Grande es su fidelidad, ¿no? Grande es su fidelidad y cada mañana se renueva. Antídoto a la depresión, antídoto a todos estos pensamientos terribles que uno puede pasar. El Señor me ha abandonado, soy un fracasado, no sirvo para nada, estoy perdido. Y de repente uno reflexiona y dice, pero vamos a ver, el Señor es poderoso, el Señor me ama, su misericordia se renueva cada mañana. Así que vemos como él reflexiona y se acuerda de que vive todavía, que la misericordia del Señor nunca se agota y que cada día se renueva. Así que oremos para los que pasan por momentos de tremendas dificultades para que redescubran la esperanza en Jesús. ¿Crees que es posible?
Sí, vamos a orar para que realmente lo hagan, ¿verdad? Supongo que conocen algo de los evangelios. Y en su lectura vemos como hay momentos de gozo, momentos de regocijo, extravagancia, incluso, ¿no? Hay momentos donde hay multiplicación de la comida, ¿no? Con Jesús vemos que se nos describe momentos donde los ciegos de repente tienen vista y los apóstoles pudieron presenciar estos momentos donde el agua es transformado en vino. En fin, podemos estar ahí y decir, wow, todo es súper guay, ¿no? Pero también hay otros momentos de desesperanza, momentos de dificultades, momentos donde los discípulos mismos son perseguidos y no saben cómo reaccionar. Y donde los momentos donde la euforia desaparece y parece que estamos perdidos. Y por eso los evangelios son extraordinarios, porque nos enseñan realmente cómo nosotros somos, ¿verdad? Y los discípulos estuvieron expuestos tanto a unos como a otros de estos momentos. Igual que tú en tu vida tendrás momentos fantásticos, donde vas así, ¿verdad? Y donde otros estás hundido y dices, ¿qué pasa? Yo no estoy perdido, ¿no? Y justamente después de la multiplicación de los panes, vamos a ver un ejemplo hoy para que veamos cómo salir de ellos. De la multiplicación de los panes y de este momento eufórico, Jesús le dice a sus discípulos, vamos a cruzar el lago para ir al otro lado de la región que se llama Gadara. ¿De acuerdo? Entonces, vamos, se suben en una barca, ¿no? Vamos a ver el primer pasaje que dice así, en Lucas. Un día Jesús decidió a bordo de una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y así lo hicieron mientras navegaban. Jesús se quedó dormidito en el barco. A mí me encanta esta historia porque es muy significativa, ¿no? De lo que nos pasa en nuestra vida, ¿no? Entonces les voy a dar rápidamente 5 enseñanzas que encontramos en este texto para entender cómo pasar de la desesperanza a la esperanza. ¿De acuerdo? Y solo podrá servir en caso de que necesitáis pasar por la desesperanza hacia la esperanza. Pasar de la angustia a la paz. O cómo orar para que la gente que pasan por momentos difíciles no pierden la esperanza que tenemos en Jesús. Así que primeramente, cuando Jesús dice, súbete a la barca que vamos al otro lado, y voy a decir, la primera cosa es, súbete en la barca si Jesús está en ella. ¿Vale? Súbete en la barca si Jesús está en ella. Así que vemos, así, un día Jesús entró en una barca con sus discípulos, dice el texto. Vamos a empezar por ahí. Aquí vemos cómo Jesús va a comenzar un viaje donde va a haber una tempestad. Eso lo sabemos porque lo hemos leído después, ¿no? Y ese es el proyecto de Jesús. Es que Jesús estaba ignorante de que iba a venir la tempestad. No creo, ¿verdad? Lo que pasa es que dice, vamos al otro lado, ¿saben? Es interesante de ver que el lugar donde Jesús les invitó a ir es un lugar de victoria también. Y invita a sus discípulos a seguirle. Este relato, cuando lo cuenta Mateo, por ejemplo, viene a continuación de un momento absolutamente extravagante, donde unos discípulos están con Jesús en el monte y ven al cielo abrirse, a Dios hablar, hay Moisés, está Elías también, y los discípulos dicen, vamos a montar unas tiendas ahí, vamos a quedarnos tranquilitos ahí arriba, que bien lo estamos pasando, ¿no? Como cuando venimos al culto el domingo, venimos, ay, qué lindo, qué bonito, estamos aquí con la música, con los hermanos, nos abrazamos, qué bueno, vamos a ver si podemos seguir esto toda la semana también. Y se lo podemos quedar, ¿no? A veces hay momentos donde realmente lo pasamos muy bien, muy lindo, y entonces es fantástico poder realmente estar en este ambiente, ¿no? Donde nos sentimos seguros, donde nos sentimos bien. Y Jesús nos dice, bueno, vamos a pasar al otro lado, venga conmigo, súbete a la barca. Es como uno que tiene un culto súper bendecido, entonces el domingo, y es así. Eso me acuerdo de un chiste que se contaba siempre, ¿verdad? Uno está en la ópera, ¿no? Está sentado con su amigo y le dice, ¿qué viene después del Plácido Domingo?
El lunes fastidioso, dice el otro, ¿no? ¿Entendido? Bueno, es un poco eso, ¿no? ¿Verdad? Dice, bueno, ¿qué viene después? El domingo hemos pasado, pues no es el lunes, viene ahí, a ver qué pasa otra vez, ¿no? Es el caso entonces. Jesús tiene por costumbre de que después de un tiempo de milagro, de enseñanza y de ministerio, Él se retira al monte o en el mar, alejado de la gente para estar a solas con Dios y a veces con sus discípulos. Y el propósito es este. Pero justamente en estos momentos viene la tempestad. Llegan siempre en los peores momentos, ¿no? Sí podremos decir, la tempestad de nuestras vidas, si tenemos que pasarla, vale, pero cuando yo quiero, porque, ¿verdad? Tienes una tempestad financiera cuando justamente estás sin blancas, no cuando tienes dinero, ¿verdad? O tú, cuando peor te sientes físicamente, es ahí donde viene más todavía, ¿no? Donde realmente lo peor de los momentos, y es así. Y Jesús va a elegir justamente este momento para llevarles al otro lado del lago, en un lugar llamado Gadara. Significa literalmente el lugar de recompensa. Qué curiosa. Donde van a encontrarse con dos endemoniados, fíjate. Donde va a haber una victoria ahí de forma tremenda, los discípulos van a alucinar otra vez, ¿verdad? Pero antes tienen que aprender una cosa y atravesar una tempestad. ¿Qué significa eso? Significa que Jesús ve más allá que nosotros. Sabe más de lo que viene después que nosotros. ¿De acuerdo? Y para llegar a estos endemoniados habrá que enfrentarse a la tormenta, a un ataque directo del diablo. Pero sabe perfectamente la esperanza que hay al otro lado. Jesús ve más allá del momento que estás pasando. Y si estás pasando por un momento difícil en tu vida, sepas que Jesús sabe más que tú. ¿De acuerdo? Y si te ha invitado a atravesar con Él este pasaje, puedes estar tranquilo. Y Jesús ve más allá que tu presente. Y si Jesús está en tu barca, sabe dónde va a conducirte a pesar de la tormenta que estás pasando. Como dice el otro, es preferible estar con Jesús en la tormenta que sin Él fuera de la tormenta. ¿Vale? Porque la barca de Jesús nos lleva a la recompensa. ¿Te acordarás de eso? Así que si Jesús sube en la barca, síguelo y sube también. No temes. Y si Jesús está en la barca, no lo dudes, súbete. Y tiene un proyecto. Va a mostrar su gloria. Aprenderás cosas maravillosas sobre Él, sobre su fidelidad, sobre su poder extraordinario, sobre su amor infinito, incluso si hay que pasar por la tempestad. Cual sea lo que tú estás pasando hoy, no dejes de seguir a Jesús. Sus planes son victoriosos, son de victoria y de vida eterna. Es esta nuestra esperanza, ¿no crees? Es nuestra esperanza. Segundo punto, la tempestad hace parte del camino. Mientras cruzaban el lago, Jesús se durmió. En esto se desató una fuerte tormenta sobre el lago y la barca empezó a llenarse de agua y corría en peligro de hundirse. Todo iba perfecto y de repente el seísmo, dice, literalmente es eso, ¿no? Hay un seísmo. La palabra original dice eso, ¿no? Hay algo totalmente descontrolable. No se preveía y nos cayó encima así de esta manera. Es tremendo. Y ahí, en este momento, donde viene la tempestad, uno se olvida totalmente de Gadara o de la promesa que viene a continuación, porque todos sus ojos se enfocan en lo que está pasando. No, a usted no le pasa eso, a mí siempre me pasa eso. Me olvido de todo y pienso en el problema, ¿no? ¿No pasa eso? Bueno. Y hoy, si hay alguien que pasa por dificultades, oro para que el Espíritu Santo te recuerde el final de la historia. No es lo que está pasando ahora. La tempestad se parte del camino
que te lleva al otro lado, a la victoria, a la liberación, al lugar glorioso. Y Jesús conoce cómo termina la historia, así que Él duerme tranquilo. Y nosotros nos volvemos locos. Dice, Señor, ¿pero qué pasa? ¿Estás loco? Es lo que pensaron los discípulos en este momento. Para nosotros es importante descansar sobre el futuro, como hizo Jesús. Y después dice, el tercer punto que te recomiendo, dice así, vive normalmente en situaciones anormales. Inténtalo, por lo menos. ¿De acuerdo? Y mientras cruzaban el lago, Jesús se dormía. Eso quiero decir, ponemos esta imagen, ¿no? La tempestad está ahí a tope y Jesús todo tranquilo en el fondo del barco. Pero vamos a ver, las tormentas de nuestras vidas nos quitan el sueño, ¿no crees? Más bien lo contrario, ¿no? Tenemos un problema y no podemos ni dormir, nos despertamos, otra vez el problema, no sé qué. La falta de sueño trae ansiedad. La ansiedad trae todo tipo de enfermedades y vamos degenerando simplemente por la falta de sueño, por el problema, porque nos enfocamos en el problema. Yo no sé si sois como yo, pero yo en los aviones no me encuentro muy tranquilo. ¿Vosotros sí? ¿Verdad? No es que vaya mal, sí, voy bien, sí. Porque con el tiempo uno aprendió a estar más tranquilo, ¿verdad? Pero cuando empieza a moverse de mala manera, ¿les ha pasado eso, verdad? Una vez hice un viaje a La Palma, les aseguro, fui a buscar un proyector para una campaña de evangelismo que teníamos por la noche a las 6, pasé por la mañana, fui a La Palma y estaba yo una mano así, la otra ahí, y cuando llego el avión hizo así, ¡plum! Y cerraron el aeropuerto. Y no sé cómo pude venir por la noche porque vinieron a rescatarnos con un avión ya más grande. Y yo 3 vueltas ahí para poder aterrizar en la laguna. Y yo llegué a las 8 menos 2 minutos con el aparato para proyectar una película de Nicky Groove, ¿sabes? En la época, con el proyector Super 8, ¿sabes? ¿No? ¿Sabes? Y estaba Rubén Gil, que había venido de la misma manera en el avión, él lo conocerá, ¿sí? Y predicó ahí, y ahí una sola persona se levantó y aceptó al Señor. Y fue pastor después, más tarde. Así que para que veáis lo que hay que pasar para a veces que una sola persona encuentre al Señor. Pero bien, había que pasar por la tormenta para que el Señor pueda manifestarse al final, ¿no? Y eso es extraordinario. Y es así, ¿no? Jesús dormía tranquilamente. Vivir normalmente en situaciones anormales. Y yo en los aviones pues así, hay gente que duerme en todo el trayecto, que no se preocupa, pero yo cuando se empieza a mover, no es que me pongo muy nervioso, pero sí un poquito, ¿no? ¿Sabes? Porque yo soy una persona súper nerviosa, lo habéis visto, comprobado. Pero bueno, no, pero sí, un poquito, ¿no? Pasa así. Y entonces, ¿qué hacemos? Miramos a la azafata, ¿no? Y si ella no se pone nerviosa, pues tranquilo. El día que ve una azafata ponerse nerviosa, entonces es que la cosa está mal, ¿no? Y los discípulos viendo a Jesús hubieran dicho, pues este está durmiendo tranquilo, ¿no? Porque habían vivido cosas con Jesús, habían experimentado cosas extraordinarias con Él. Y verlo dormido tranquilo ahí no hubiera tenido que ponerse nervioso tanto. Pero todo lo contrario, ¿no? ¿Qué es lo que hicieron? Empezaron a saltar, a sacudir al Señor Jesús. ¿Qué haces tú aquí durmiendo? Sepan una cosa, Él despertará cuando será necesario. ¿Te acordarás de esto? Él despertará cuando será necesario en tu problema. Él vive normalmente en condiciones anormales. Es posible para nosotros también. Es nuestra esperanza. Y en peor de los momentos que podemos pasar, guardar la esperanza en lo que viene, esperanza en Cristo, y saber que va a intervenir cuando será el momento. No tenemos que preocuparnos por ello.
En el ministerio les garantizo que hay situaciones absolutamente anormales y tenemos nosotros que seguir predicando normalmente. Y hay muchos problemas a veces que hacen que no tenemos ni ganas de predicar y sin embargo tenemos que predicar, porque son cosas así. Así que hay que aprender a vivir normalmente en situaciones anormales. Amén. Y en todas las situaciones de la vida. Cuarto punto, ¿verdad? Tenemos que cambiar nuestro discurso. ¿Qué significa eso? Entonces fueron a despertar a Jesús diciendo: Maestro, Maestro, no estamos huyendo. Cada uno de nosotros tenemos un discurso, una manera de reaccionar, que proviene de nuestra manera de pensar. Los discípulos tenían una manera de pensar que les hizo decir: Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo, nos morimos. Realmente la palabra en griego significa destruir, destrozar enteramente, es la ruina, es la perdición, es el no va más, estamos final, es el último soplo de vida que tenemos. Tantas veces la gente dice: sálvanos, estamos arruinados. Este discurso fatalista que siempre oímos por todas partes. Algunos apenas caen unas gotas de agua que ya dicen: eso es el final. Estoy diciendo de forma simbólica, ¿verdad? Porque muchas veces los problemas que tenemos son tan pequeños a comparación de la realidad que los hacemos monstruosos. Pero aquí en este caso sí que el problema era real, no es que era irreal, era verdadero, y hay gente que pasa por dificultades auténticas y verdaderas. No vaya a pensar que estoy minimizando la gravedad de la situación de cada uno. Y de todas maneras, si tú la piensas que es realmente grave, es que lo es para ti, por lo menos. Así que la cuestión no es tanto eso, pero hay que cambiar de discurso, porque si hemos decidido tener esperanza, también tenemos que cambiar de discurso, ¿no crees? En estos momentos donde todo parece mal, ay pastor, ay si supiera pastor. Es el momento de cambiar este discurso. Sí, paso por momentos difíciles, yo lo reconozco, eso es verdad, porque tal razón y tal otro. Pero recapacito como Jeremías y empiezo a entender que el Señor me quiere llevar a otro lugar, a otro momento. Y si bien es verdad que los discípulos estaban en la tormenta real, pero se olvidaron de los milagros, de los momentos extraordinarios pasados con Jesús, se olvidaron de quién es Jesús en este momento, y es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Está contigo. Olvides pronto que Él está contigo. Así que cambia de discurso. ¿Tu discurso pone paz en la situación o amplifica la tormenta? Ahí tenemos que preguntarnos. Si nuestra manera de hablar y de pensar y de comunicar a los demás amplifica el problema o lo disminuye, o lo pone en su justo lugar. Proclama las promesas de la palabra, cambiemos el discurso, proclamemos la fe, la confianza en Dios en todo momento. Y para terminar, les voy a poner en guardia contra algo que nos viene a todos: cuidado con el miedo. Ahí dice: Jesús se levantó y dio una orden al viento y a las olas, y todo se calmó y quedó tranquilo. Y Jesús le dijo: ¿dónde está la fe de ustedes? Ahí está la pregunta. ¿Dónde está la fe de ustedes? ¿Saben? El miedo nunca es consejero. ¿Tendré para terminar el mes? ¿Tendré para mi retiro? ¿Lograré tener un novio o una novia? ¿No? ¿Podré formar una familia? Y estamos ahí constantemente en la vida, preguntándonos y teniendo miedo de lo que puede ocurrir. Y es tremendo. ¿Y mis hijos, qué serán de ellos? Miedo al futuro, miedo que nos hace perder la noción de la realidad. ¿No saben que tienen miedo hasta para salir en la calle, saben? Es una enfermedad esto, ¿eh? El miedo se transforma en una enfermedad en muchas vidas. Así que no significa que las
tormentas, lo repito, no son reales, pero el miedo no va a apaciguar la tempestad. ¿Estáis de acuerdo? Más bien va a aumentar su impacto sobre nosotros. Y la fe es la que tiene que ser puesta en marcha en este momento. Fe y miedo son totalmente incompatibles. Son dos cosas que son opuestas. Así que Jesús nos dice, estáis totalmente aterrorizados, pero ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está la fe de ustedes? Y entonces Jesús se levanta y manda a la tormenta callarse. ¡Wow! Eso es un espectáculo, tuvo que ser absolutamente descomunal, ¿no? Porque con su palabra, para allá. Y todo se tranquilizó. Ordenó al viento y a las olas, dice, y todo se calmó. Seguramente que entre nosotros muchas veces gente pasa por dificultades, no sé ahora mismo si es tu caso. Algunos pasan por tormentas fuertes y reales, tormentas creadas a veces por uno mismo, otras que nos sobrevienen sin ninguna razón aparente, otras causadas por el enemigo de nuestras almas que viene a atacarnos. Sepa una cosa, que no hay tempestad que no tenga final. Empiezan, pero terminan. ¿Vale? Y eso tiene que entenderlo y tiene que creerlo y saberlo, ¿no? No hay tempestad que no tenga final. Y con Jesús a bordo de nuestra barca, de la vida, no solo estamos en seguridad, sino sabemos dónde vamos. Eso es nuestra esperanza. Y Pablo ora para que los creyentes sepan y se recuerden que Jesús está a bordo y sus promesas no fallan. Seguramente que los efesios pasaron por dificultades tremendos, también había mucha persecución en el momento, cada vez se hacía más patente, más fuerte en el Imperio Romano, y así Pablo ora por ellos, dice, reflexiona. Ni siquiera dice, Señor, quítale la persecución, Señor, quítale sus problemas, Señor, transforma su situación. No, dice, reflexiona, sabe lo que hay al final. Vean lo que hay al final. Y si tienen que pasar por este trauma de la tempestad, que ellos pueden descubrir que eso tendrá final. Aquí se dice un dicho muy bien, mañana Dios dirá, ¿no? Tenemos que estar confiados en ello, ¿no? Confiados que Dios va a decir mañana. En su momento, en el momento preciso pondrá el dedo y dirá, cállate ya, se acabó. El que tiene poder para ordenar al viento, a las olas, para que se calmen, pueden hacerlo en tu vida en este momento. Y vamos a tener este momento de oración para terminar. Les voy a pedir a todos los que realmente quieren que el Señor intervenga en sus problemas, pero ante todo que les haga entender lo que viene a continuación, que puedan confiar con toda seguridad en lo que el Señor ha dicho, ha predicho y nos prepara para el futuro. Que podamos levantarnos y decir, gracias Señor, yo confío en ti plenamente. ¿Lo vas a hacer? Vamos a orar, volvemos a dar este versículo. Pido también que Dios les dé luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza, el cual nos ha llamado. Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y espero que nunca os olvidéis de eso, de tratar de cambiar la mente y de empezar a ver las cosas de otra manera. Eso es tener fe y confianza en el Señor. Padre, te damos gracias. Gracias por estas promesas que nos haces. Gracias que incluso si sabemos que duermes, es que no es que no te preocupes, pero sabes cómo termina. Te pido por todos los que sienten ansiedad, que tienen tormenta en sus vidas, en sus corazones. Te pido en este momento para cada uno de nosotros, quizá que estamos aquí o los que nos oyen por internet, Señor, te pido que les visites y les hagas entender cuál es la esperanza que tenemos al final. Y gracias por esta esperanza. Gracias porque tiene la esperanza de la vida eterna, de la gloria eterna, del gozo eterno, de donde no habrá lágrimas, donde no habrá
enfermedades. Señor, te doy gracias porque sé que va a pasar un día. Ayúdanos a pasar por este tiempo difícil. Te pido por todos los que sufren, te pido por todos los que están, Señor, en otros países y que realmente pasan por tormentas auténticas. Bendícelos. Llénanos de tu gracia y de tu presencia. Hazle entender cuál es la esperanza que les espera. Dice el Apocalipsis que hay un mar de testigos que han sido matados por tu nombre y están ahí a tus pies gozándose. Qué maravilloso es esto. Esta esperanza que tienen a todos los mártires. Padre, ábrenos los ojos sobre la situación que estamos pasando. Te pido por cada persona aquí en esta sala, para que su mente vea más allá y que pueda depositar su fe y su confianza en lo que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre.